Buenas, vamos a hablar hoy de, de Lucifer. Vamos a buscar en el diccionario lo que significa Lucifer. Eh, Empezamos. Lucifer era era un ángel, ¿sí? Y ok, Lucero Lucifer, Lucero Lucifer. Dice, el que porta, el que porta o aporta la luz, o aporta la luz. El planeta Venus, después del Sol y de la Luna, es Venus el astro más resplandeciente según su posición al este o al oeste del Sol. Este planeta es visible por la mañana o por la tarde cada 19 meses. Aproximadamente vuelve a la misma posición como astro matutino anuncia la venida del día. El profeta compara el resplandor del rey de Babilonia con la luz resplandeciente de este astro, llamado el Hijo de la Mañana. Isaías 14:12. Desde el siglo III se da el nombre de Lucifer a Satanás, el ángel rebelde expulsado del cielo. Los poetas propagaron este apelativo en base a la asunción de que Lucas 10:18 explica, Isaías 14:12. Vamos a ir a Lucas 10:18. Vamos a leer Lucas 18. Tenemos que entender que el diablo no es el lucero, o Satanás no es bueno. ¿Sí? Es alguien malo. Lucas 10:18. Lucas 10:18 dice, y él les dijo, yo veía que Satanás caía desde el cielo como un rayo. He aquí que les doy autoridad para que aplasten serpientes y escorpiones sobre todo poder del enemigo y nada los dañará. Eso lo dijo el Mesías. No obstante, no se regocijen en esto ni que los espíritus malignos se sometan a ustedes, sino que regocíjese de que sus nombres están inscritos en el cielo. Eso es bueno, tener el libro, estar inscrito en el libro de la vida. Eso es lo que uno busca. Ok, la otra palabra era Isaías 14:12. Tenemos que aprender día a día de la sabiduría que el Padre Eterno nos dejó. Isaías 14:12. ¿Cómo has caído de los cielos? Lamentate al rasar el alba. Fuiste derribado a la tierra insolente de las naciones. Insolente quiere decir, un insolente lleva por mal camino a todos los demás. Un rebelde, una persona que no se sujeta y que no hace caso. Un insolente, un hijo insolente. ¿Han tenido la gente hijo insolente?
Quizás yo antes era un hijo insolente con mis padres, cuando no conocía al Padre Eterno. Una vez que uno conoce al Padre Eterno, cambia su vida. De eso se trata. Al Padre Eterno, el único, el bueno, el buen Padre Eterno, el creador de todo este universo, y no de lo malo. O sea, lo malo es siempre generado por el diablo. El diablo se preocupa por hacer su trabajo. La gente que hace el mal no está con Dios, está con el diablo, con los demonios. Sí, no es que él dice, ¿cómo Dios creó lo malo? Pero lo malo, no es que este hijo insolente se rebeló con el Padre. Y fueron ángeles caídos que cayeron sobre la tierra e inundaron la tierra. Y hoy en día están en diferentes, se manifiestan en diferentes situaciones. ¿Sí? También tiene sus discípulos, sus iglesias, sus fiestas paganas, aparentemente con gente que aparentemente parece buena, bien vestida, etcétera, etcétera, o vestidas realmente para demostrar que son satanistas. Hasta iglesia de Satán. Entonces quiere decir que el lucero, el portador de la luz, el mismo Satanás, porta y aporta luz. ¿Pero qué luz? Una luz que no es esa luz que se dice luz a la mente de las personas que necesitan una sabiduría humana. ¿Sí? Digamos, el ser humano ha tenido su sabiduría, pero la ha usado para mal. Entonces, el que a veces le llaman luz a la sabiduría, pero esta sabiduría es una sabiduría mala, maligna, porque cuando se le dio a la serpiente, cuando Satanás se esconde detrás de la serpiente para tentar a Eva, le dijo que iban a conocer lo bueno y lo malo, y le iba a tener, y él los tentó en el árbol del conocimiento del bien y del mal. Les permitió acceder a ese conocimiento, digamos, ¿sí? Al ser humano, que el ser humano no tenía que haber estado ahí, no tenía que comer de ese árbol. Él le dio acceso a conocer eso. Y si van a ser como dioses, Dios como Dios, pero Dios con D minúscula, digamos. Otra palabra era, leí lucero, Satanás, a ver, ¿qué dice? Ok, Satanás. Ok. Ok, dice, véase diablo, ok. No, en esta no. Ok. No, esta palabra no. Pensé que véase diablo. No pude encontrar diablo. No pude encontrar en este diccionario diablo. Bueno, vamos a leer ahora. Eso es algo. Eso es algo de lo del diablo. Es que el diablo existe. La mentira más grande del diablo es hacerle creer a la gente que él no existe. Pero él sí existe. Él está detrás de lo que desobedece al Padre Eterno. Cuando somos tentados por el mal, no somos tentados por el Padre Eterno, sino por el diablo. Eso lo dice la Escritura. ¿Ok? Bueno, vamos a leer algo que también tiene que ver con el diablo, que es una filosofía. ¿Cómo se dice? Ok, dice. También puedo leer acá. Dice:
El diablo fue lanzado fuera, perdón, el gran dragón, ese es el diablo, la serpiente antigua que se llama diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero y fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. ¿Sí? Eso es Apocalipsis 12:9, lo pueden leer. Bueno, vamos a leer esto. Dice el gnosticismo. Hoy la iglesia, las que se dicen ser iglesia o diferentes iglesias, están cargadas de gnosticismo. ¿Qué es el gnosticismo? ¿Qué es el gnosticismo? Ahí vamos a aprender qué es el gnosticismo. Yo esto no lo leí, así que también lo voy a aprender. Lo vamos a aprender juntos, digamos. Dice, complejo movimiento religioso filosófico que se manifestó con especial fuerza a mediados del siglo II de nuestra era, mezcla de conceptos zoroastras y platónicos judeo-cristianos, constituyó una fuerte amenaza para el cristianismo. ¿Ves? Judeo-cristiano. Sus primeras manifestaciones fueron ya tratadas y combatidas por los apóstoles Pablo y Juan en varias de sus epístolas y en el Evangelio de Juan. A pesar de la inmensa variedad de sectas, y movimientos, gnóstico contrapuesto con una gran diversidad de doctrinas y enseñanzas que imposibilitaban en un corto artículo un examen particularizado, se pueden exponer los siguientes puntos que sostenía el gnosticismo, con una cierta uniformidad. 1. Pretendían la posición de un conocimiento especial de la verdad, superior a la fe, reservado a los iniciados. Una combinación de dualismo persa con platonismo se manifestaba en la doctrina de una esfera espiritual pura y perfecta y de un universo material esencialmente malo, y de donde todo lo malo ha surgido. Tanto Dios como el universo material son en esa base de esos sistemas eternos. La concepción de que Dios no puede actuar directamente sobre el mundo de la materia, sino que tiene que ser un medio de un demiurgo o creador artífice subordinado de rango de inferior, distinto de la deidad suprema, y también por medio de emanaciones o eones mediadores extendiéndose de manera gradual entre Dios y el universo material. Estas emanaciones o eones serían innumerables y pasando desde una naturaleza espiritual, la más cercana a Dios, a una naturaleza más y más mezclada y material conforme se fueran hallando en esferas más y más cercana al mundo material. Tiene que ver con la parte monetaria también, como que ese evangelio falso de vamos a todo lo material, todo prosperado, y también lo material quiere decir también con el universo, con lo que vemos, pero todo es un conjunto de cosas, todo equivale a lo material. Lo que es material es todo lo material. Todo lo material, quiero lo material, viene hacia mí, dice, ese poder, esa parte material que también la necesito, dice, eso también es parte del Padre Eterno. Esto es muy bueno leerlo porque nos da una perspectiva de que como
se hace toda una mezcolanza, y confunden estas sectas que no se muestran como sectas, pero le hacen un camino como difícil a la persona que quiere entrar en la verdad. También los iniciados, tiene que ver con iniciados, pero no son hermanos de la fe, pero sí también en distintas iglesias también hacen una cosa como esta, digamos. No son verdaderamente hermanos, parecen hermanos, pero no son. Son iniciados, bueno, ahí seguimos más. De rango inferior, distinto de la deidad suprema, y también por medio de emanaciones o eones diadores, extendiéndose de manera gradual entre Dios y el universo material. Estas emanaciones o iones serán innumerables y pasando desde una naturaleza espiritual lo más cercanos a Dios a una naturaleza más y más mezclada y material conforme fueran hallados en esfera más y más cercana del mundo material. La negación de la verdadera humanidad de Cristo, una cristología docetista que consideraba irreal la vida terrena de Cristo, ¿ves? Especialmente sus sufrimientos en la cruz, en madero también. Negación de la personalidad del Dios Supremo y negación también de la responsabilidad en el hombre. La enseñanza por parte de unas sectas gnósticas de un riguroso ascetismo prohibiendo el matrimonio y el uso de este mundo material con el fin de llegar a la comunión con Dios, mientras que otras sectas enseñaban la no influencia mutua entre cuerpo y alma, con la que el alma podía dedicarse a la contemplación de los más altos misterios, en tanto que el cuerpo podía dar rienda suelta a sus apetitos. O sea, viste, eso es lo que todo el mundo quisiera. La carne quisiera pecar a por doquier. Entonces ellos decían, mi corazón está para lo bueno, pero con mi cuerpo hago lo otro. Están divididos, dice. No tiene nada que ver. O sea, si mi cuerpo pide pecado, le voy a dar pecado. Total. Y eso tiene mucho tiene esa gracia que enseñan, dice, la gracia todo te lo perdona, si sabe que sos pecador. Entonces la gracia es como, la gracia te protege tu corazoncito no tiene nada que ver con tu pecado, porque como tú eres pecador, no tiene nada que ver. Entonces está protegida, y es un gnosticismo oculto. Te hacen creer esa gracia sobre gracia, como que siempre se dice en la Biblia, dice, Cristo no es ministro de pecado. Tú cometes errores. Como tú eres un pecador, Dios sabe muy bien que eres pecador. Y sabe que vas a pecar. Pero todos tus pecados han sido perdonados en la cruz. Así que por lo tanto, peca. Y ya uno está notando qué voy a hacer. Mañana me mando esta, mañana hago lo otro, mañana esto. Y después va a la iglesia. Y esa es la trampa mortal del enemigo. Es una mentira total. Cuando el Mesías dijo, y el Padre nos enseñó en toda la Escritura desde el comienzo a no andar en el pecado deliberadamente, porque por eso fue Adán y Eva expulsados del paraíso. El diablo mismo, por creerse superior, fue sacado. Los ángeles caídos que se rebelaron también. No podemos ser rebeldes. Tenemos rebeldía, pero no tenemos un 100% de rebeldía. Tenemos que bajarle a todo eso. Tenemos que día a día menguar ese pecado total que nos arruina la vida. Y la vida se pasa volando. No, a veces uno quisiera detener el tiempo, ¿no?
Yo quisiera frenar el tiempo. Yo digo, ¿cómo se me pasó el día hoy? Y yo digo, ¿por qué los viejos se levantan temprano cuando llegan a viejo? Y ya uno está empezando a levantarse temprano. 3 de la mañana ya quiere estar desayunando, porque ya le está llegando la vejez, ¿no? Y quieren disfrutar todo el día. ¿Eh? Y es eso. Entonces, ese pecado de creer que el Padre Eterno, como estos gnósticos lo hacían, que por un lado estaba la parte espiritual y que la carne no tenía nada que ver con la parte espiritual, en nuestro cuerpo, como diciendo pecas y total, tu corazón, tu alma no la toca el pecado. Sí, claro que la toca. Te hace perder tiempo de tu vida. Estaba hablando de que cuando a un niño se le enseña la verdad sin taparle nada y decirle esto es malo, esto es malo, esto es malo, esto es malo, esto no lo hagas, esto no lo hagas, esto no lo hagas. La influencia que hay hoy en día con los dibujos animados, con todas esas cosas, con todas lo que han hecho, la influencia. Sin embargo, cuando un padre no le tiene piedad a esas cosas, a las fiestas paganas, decirle que no. Pero si uno le dice, ok, le tiene respeto a esas fiestas paganas o algo, los niños están siempre girando y perdiendo su tiempo. Y cuando llegan a grande, llegan confundidos y empiezan a poder activar su vida real, sin mentiras y sin cosas, cuando ya son grandes y perdieron mucho tiempo. Entonces, por eso dice la Biblia, instruye al niño cuando es pequeño, dice. Ok, seguimos, dice, la enseñanza por parte de unas sectas gnósticas de un riguroso ascetismo, prohibiendo el matrimonio y el uso de este mundo material con el fin de llegar a la comunión con Dios. Esos son algunos que se apartan de lo material para tener una comunión con Dios, eso también. Mientras otras sectas enseñaban la influencia mutua entre el cuerpo, la no influencia mutua entre cuerpo y alma, con la que el alma podía dedicarse a la contemplación de los más altos misterios, y en tanto el cuerpo podía dar rienda suelta a sus apetitos, los apetitos que tenga. La salvación la atribuían a Cristo como iluminador, o sea, dador del conocimiento mediante el cual el alma recibía la salvación. Ese es el gnosticismo. Te enseña que tu alma está salva. No te preocupes si pecas. Ahí están los gnósticos. El falso evangelio podrido que enseñan. Cuando nosotros tenemos que realmente agarrar y dejar el pecado y empezar una nueva vida. ¿Sí? Entonces dice, mientras que otras sectas enseñaban la no influencia, había muchos problemas en ese tiempo con los apóstoles. Los apóstoles luchaban contra esto. Dice, mientras que otras sectas enseñaban la no influencia mutua entre cuerpo y alma, con lo que el alma podía dedicarse a la contemplación de los más altos misterios, en tanto que el cuerpo podía dar rienda suelta a todos sus apetitos. La salvación la atribuían a Cristo como iluminador, dador del conocimiento mediante el cual el alma recibía la salvación. O sea, que por más que pecaran, ya eran salvos ellos, porque Cristo era el iluminador.
Pero ¿iluminador de qué? Porque el único que es iluminador, portador de la luz, ellos le pueden llamar a esta clase de Cristo que tenían, que se habían inventado, que les perdonaba todo y que ya les daba la salvación, porque estos no estaban en la verdadera fe. No era más que el portador de la luz, era el diablo disfrazado del Mesías. En eso creían. Porque ¿cómo podemos ser nosotros verdaderamente hijos del Padre Eterno cuando andamos en lo malo? Tu Dios no es el verdadero porque vos no estás haciendo las cosas bien. Entonces, dador de conocimiento mediante el cual el alma recibía la salvación, se negaba la doctrina evangélica de la salvación por los sufrimientos vicarios de Cristo. Una tendencia a la fusión de la doctrina cristiana son elementos filosóficos, místicos y mágicos de Oriente. Ponían la magia, filosofía. Las escrituras del antiguo eran atribuidas al Diamurgo o creador inferior del mundo que era... las escrituras del antiguo eran atribuidas a Diamurgo, el creador inferior del mundo que era el Dios de los judíos, pero no al Dios supremo. Todas estas tendencias se hallan presentes en la actualidad en las diversas corrientes teológicas también, que no les enseña el Antiguo Testamento, lo evitan, para hacerles creer que el Antiguo Testamento no estaba bien, lo que Pablo enseñó no estaba bien, y el Antiguo Testamento, sí, no estaba bien y que no estaba bien, digamos. A ver si voy a leer de vuelta. Dice, las escrituras del Antiguo Testamento eran atribuidas a Diamburgo o creador inferior del mundo, que era el Dios de los judíos, pero no al Dios supremo. Todas estas tendencias hallan presente en la actualidad en diversas corrientes teológicas de signo heterodoxo. La palabra de Dios ya no nos advierte sobre todas estas falsas doctrinas y las combate. Así, entre nosotros se pueden dar los siguientes pasajes contra uno de los apartados mencionados, dice, contra esto. ¿Se entendió bien? Porque está medio mezclado. Dice, las escrituras del Antiguo Testamento eran atribuidas a Diamburgo. Ellos pensaban que era malo eso. O creador inferior del mundo, que era el Dios de los judíos, pero no al Dios supremo. Las escrituras antiguas son buenas. ¿Cómo se escribe Diamburgo? Demiurgo. Todas estas tendencias se hallan presentes en la actualidad en diversas corrientes teológicas de signo heterodoxo. La palabra de Dios ya nos advierte sobre todas estas falsas doctrinas y las combate. Así que, entre otros, se pueden dar los siguientes pasajes contra uno de los apartados mencionados. Colosenses 2:1-8, y hay varios versículos acá. Primera, Jonás 1:1-3, Jonás 1:1-3, Colosenses 2:18, primera, Timoteo 1:4. Bueno, y hay muchos versículos. Había muchas más características heterodoxas que las mencionadas entre la secta gnóstica. Había, por ejemplo, la fe de los sofitas, que adoraban a la serpiente. Lo gnóstico tiene que ver también con... pueden buscar los sofitas. Yo busqué los sofitas. Que adoraban a la serpiente y que se jactaban de conocer las profundidades. Apocalipsis 2:24. Atribuían el origen del mal directamente a Dios. Entre los sofitas había grupos como los cainitas,
que invertían todos los valores y elogian como sus héroes a los personajes malvados de las escrituras como Caín, los sodomitas, Coré, etc. Los elogian a Coré, Caín. El primer maestro gnóstico cuyo nombre se conoció es Cerito, adversario del apóstol Juan. De él se dice que enseñaba que el milenio sería una época de sensualidad desenfrenada. Otras escuelas del gnosticismo fueron posteriormente dirigidas por hombres como Valentino, Basílides, Saturnino y Marción. Frente a esta agresión, la Iglesia reaccionó con una más clara formulación de vitales doctrinas cristianas sometidas al ataque. Sin embargo, muchas de las corrientes gnósticas patentizaron su influencia en el pensar de muchos sectores de la cristiandad con movimientos monásticos y manifestaciones de pensamiento maniqueo que siempre han pervivido. Mediante un cúmulo de doctrinas erróneas han actuado como levadura corruptora del testimonio de la Iglesia. El gnosticismo sigue perviviendo entre nosotros bajo muchas formas y etiquetas, y por eso es menester darnos con ahínco el estudio y asimilación de las Escrituras para no dejar cebarnos por error de aquellos que introducen encubiertamente herejías destructoras. Pedro 2:1. Sino que con el apóstol Juan podemos tener comunión con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Jonás 1:3. Primera de Juan, 1:3. Biografía, dice Colosense Bíblico, Editorial Movi. Bueno, acá está mostrando. Ese es el gnosticismo. Un movimiento, como se dice, gnóstico. Después otros que adoraban a la serpiente, después otros que tenían una libertad para pecar totalmente corrompida y decían que como el Mesías le había perdonado todo, su vida ya estaba realmente salva y se dedicaban a pecar y etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, la verdad es que nosotros, una vez que aceptamos al Mesías como nuestro Señor y Salvador, como nuestro Padre eterno, tenemos que seguir con Él y dejar el pecado y leer las Escrituras y hacer el bien. De eso se trata. No a las drogas, no al alcohol, no a la maldad, no a la mentira, no a un montón de pecados, porque eso nos lleva a la destrucción, digamos. Bueno, una lectura para poder aprender. Buenas noches. Amén.